Entonces, muchachos, quería preguntarles, pues antes de iniciar, como siempre hemos hecho, preguntarles qué inquietudes han tenido en la realización de las evidencias. Ya he estado entrando, es así, he entrado y he revisado, en la cual ya hay algunas actividades que ya he evaluado, que han subido, que han cargado. Entonces, no sé qué dificultades se le han presentado a las personitas que de pronto no han podido cargar, o van quedaditos, vamos al día, ¿cómo vamos? ¿No? ¿Nadie? No, profe, yo no sé. Yo voy al día, profe. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, qué pena, yo tengo una pregunta. Yo hice el taller del cuadro comparativo, que eran como 3 preguntas el cuadro comparativo, Ujú. y lo envié, pero yo creo que entendí mal porque usted en la clase anterior dijo que tocaba enviarlo, era en otra evidencia, Bueno, porque yo la voy envié a ahí revisar. mismo. Yo la envié ahí mismo Sí, donde decía sí, sí, sí. que tocaba como Eh, enviarlo por partes, no entendí bien eso. No, sí, 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 subirla, pero en la donde replicamos, en donde replicábamos una partecita de esa actividad. ¿Cómo así? No, no entiendo. Espera, vamos a revisar rápidamente. Eh, he, he evaluado hasta donde nosotros llevamos, que es la infografía, lo de la huelga. Bueno, estas dos no, pues, que no las realizábamos, este es el de la profe Liliana. Sí, este es el de la profe Liliana. Entonces, el foro y la infografía no la hacíamos, sino replicábamos parte del informe y parte del gráfico, ¿sí? Pero yo la tengo así como evaluada porque para guiarme en la planilla, ¿sí me hago entender? Entonces, ¿quiénes han entregado? Como ven ahí en pantalla, los que han entregado, los que están en rojito, pues todavía no sé si en estos días han subido, pero esto lo evalué el lunes. Entonces, no sé si el día de ayer y entre hoy han subido porque no he revisado y he estado todo el día en clase, por eso no he revisado. Entonces, así vamos nuestras notas hasta el momento con la ficha 30 69 92 2 de la profe Liliana. ¿Listo? Entonces, no sé si tengan alguna duda, inquietud por el momento. Esta que dice RAP, entonces es el resultado de aprendizaje. Esta es la evidencia como tal. La que nosotros presentábamos es la que voy a poner en amarillo y la que se replicaba es la que voy a poner de rosado para que no se me confunda. ¿Listo? Igual esta planillita yo la envío después al grupo de nosotros, al que tenemos y que también la tenga la profe ya cuando tenga evaluado absolutamente todo. El de la profe Fanny es el 9924. 9924. Esos son los martes. 9924. Esta sí no la he terminado de evaluar ni iniciado a evaluarlas, por lo que ustedes se dan cuenta, son muchas fichas que tengo yo, entonces también tengo formación en la mañana y como les digo, hoy he tenido formación todo el día, entonces no he podido evaluar. El martes también tenía toda la tarde, entonces no he podido evaluar, pero ya voy evaluando y a medida que yo evalúe, les voy comunicando a ustedes. ¿Listo? Estamos acá. Y entonces, pero el de la profe Liliana, por el momento, pues va así. ¿Listo? Entonces, a medida que yo vaya evaluando, yo les voy diciendo. Entonces, no sé si de pronto te resolví la inquietud. ¿Se acuerdan que habíamos quedado con el grupo de la profe Liliana cuando tocaba replicarla? O sea, como voy a mostrarles la guía. En la guía nos están mostrando, esta no es.
En la guía nos están mostrando, vayámonos, por ejemplo, esta es la última, una de las que ya hemos trabajado. La 2. En la 2 tenemos la evidencia informe, un foro, un gráfico y una infografía. Pero como lo habíamos hablado y lo modificamos en la guía, solo tenemos el informe y el gráfico. Y para evaluarles esta, porque esas les computa a ustedes el porcentaje en la nota para poder evaluar el resultado de aprendizaje, toca replicar una partecita del informe en el foro y una parte del gráfico en la infografía, ¿sí? Pero como tal, todo lo del informe lo suben. ¿Sí me hago entender? Entonces, hicieron ustedes todas las actividades del informe, lo suben ahí y suben una parte del informe acá en el foro. Profe. De igual manera, lo del gráfico en la infografía. ¿Sí me hice entender? Oh, Ahora, yo sí, tengo profe, ya lo entiendo. O sea, ay, qué pena. Perdón. Te escucho. Entonces, como tal, solamente pues que yo entendí era la evidencia del taller y el informe sobre el trabajo decente. Sí, entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? El taller, que es lo de la parte, la primera, lo que trabajamos primero, ¿cierto? ¿Se acuerdan? La primera partecita, que fue sobre, a ver, vayámonos a la esta, porque como son tantas temáticas que yo trabajo en el día, pues me vuelvo un 8, me toca revisar. Entonces, en el taller, en el primer ejercicio que hicimos, o que explicamos, era el mapa conceptual, las preguntas de cómo era el trabajo en nuestro municipio y la historia del trabajo y el mapa conceptual sobre los conceptos de trabajo, precarización, tercerización, desvalorización en relación con la dignidad humana. Listo, no más. En esa primera parte solo subíamos este taller, no más. En el segundo encuentro, ¿sí? Que es este fue el primero, siempre manejo muchos colores. En el segundo es este, que trabajamos el informe sobre trabajo decente y el gráfico sobre la negociación colectiva, no más, van dos temas, ¿sí? Como ustedes se dan cuenta, el área tiene bastantes temas, muchísimos temas. Aquí tenemos lo de la huelga, aquí tenemos lo del convenio colectivo de trabajo, etcétera, ¿sí? Entonces, ya como no alcanzamos el tiempo estaba muy corto, la temática es muy amplia, las actividades son muy amplias, entonces por eso las sintetizamos, ¿cierto? Entonces, en el segundo, lo que explicamos hace 8 días, solamente trabajábamos o hacíamos el informe de trabajo decente y el gráfico sobre la negociación colectiva. El día de hoy, como se dan cuenta, son 4 actividades acá y son 2 actividades. En el total nos quedarían 6, las cuales no vamos a trabajar, sino 2. ¿Cuáles vamos a trabajar? El foro no lo vamos a trabajar, el texto argumentativo tampoco, y este otro foro tampoco. Solamente vamos a trabajar el mapa mental. El cuadro comparativo también se los voy a quitar. Este se los voy a quitar. Solo vamos a trabajar el cuadro comparativo y la presentación, no más. ¿Sí? Entonces tenemos 6 actividades de las cuales voy a dejar solamente 2. Creo que esta personita, Miguel Andrés, no ha asistido a formación, no sé, pero él se me va adelantando, sí, por ejemplo, estas 2 actividades que no las vamos a presentar, ya las presento, pero pues ahí se las evalué. ¿Listo? No sé si esté ahorita, pero igual, entonces yo les escribo en la guía qué es lo que vamos a hacer. ¿Listo? No les voy a enviar nuevamente la guía para que no se confundan, sino como les hacía yo anterior, como les hago, solamente copio la actividad de la guía y se las pego como mensaje. Solo vamos a trabajar el cuadro comparativo y la presentación, ¿listo? No vamos a presentar nada más. Sí voy a explicar la temática,
pero como tal, el resto no. ¿Listo? Entonces, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Profe, esas dos es para los dos grupos, ¿sí? Para los dos grupos, sí, señor. Ah, bueno, profe, gracias. Listo. El grupo de la profe Fanny, ¿qué? El grupo de la profe Fanny sí tiene el mapa mental, pero también hagan lo mismo. Replíquenme en una partecita del cuadro comparativo aquí en porque eso sí lo dejamos con ella. ¿Listo? Entonces, si están los de la profe Fanny también, replíquenme en una partecita del mapa mental para darles nota. ¿Listo? Porque esta sí, es que el tiempo yo sé que no les está alcanzando. Y para que no se me aburran las actividades, igual, aquí en estas dos actividades vamos a trabajar pues parte de los derechos fundamentales, porque aquí vamos a utilizar los mecanismos de protección para la violación de los derechos fundamentales. Y aquí en esta presentación también vamos a trabajar la vulneración de los derechos de tercera generación. Entonces, por eso no pasa nada, sino replíqueme, por favor, parte del cuadro comparativo lo van a replicar acá. Y el grupo de la profe Liliana, entonces también cojan una partecita de esta actividad y la pegan acá, una acá y otra acá, ¿sí? Porque ya serían 3 partecitas que tenemos que replicar. Y en la en el foro, pues en los foros sí, parte de la presentación lo pegan en el foro, ¿listo? ¿Tenemos alguna duda, alguna pregunta? Profe, qué pena. Lo que pasa es que yo soy de la profe Fanny, ¿cierto? Pero entonces la infografía nosotros no la hacemos, ¿cierto? O también, No, no, no. esa infografía no la hacen porque no la van a tener. Vamos a entrar rápidamente a la plataforma de cada uno y revisamos qué es lo que tiene. O no sé, sí. Ay, no nos está sirviendo Sofía como suele pasar. Bueno, no es para ingresar. Buenas noches, profe. Yo soy del Buenas grupo de la noches. profesora Fanny. Me recuerdo que en la grabación usted dijo que con la profesora Fanny había arreglado Sí, sí, para sí, subir. sí, Pero no me sí. están dejando ingresar porque quiero, para no quedar perdida en eso. No, 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 no. no Los dejen. de la propia Fanny ya les quitamos, incluso ya no, a ustedes no les aparecen los foros, sino les aparecen unas actividades. Las actividades que les aparecen son las que yo les estoy explicando. Ay, sino que no, bueno, a medida que si Sofía ahorita nos sirve, vamos Sí, entrando y vamos ya, revisando. para el grupo de la profesora Fanny nos diga, bueno, ya creo todos ya tenemos entendido que el taller, ya todos lo tenemos entendido, que se va en un solo lado y se puede subir ahí. Las Sí, otras dos actividades más, en dónde van y ya para poder subir, porque entonces de pronto uno las sube mal y ahorita pues no tenemos tiempo de corregir eso. Eso es lo que no sí, no, queremos no, no. eso. Sí, 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 sí. Pero igual, yo les voy a presentar también este cuadrito, yo les voy a enviar ese cuadrito ahorita finalizando. Si me sirve Sofía, comprometo con el grupo de la profe Fanny ponerme a evaluarles y también a enviarles este cuadro. ¿Listo? Creo a ustedes, los de la profe Fanny, les aparece el cuadro y el mapa mental, no más. Allá no les aparece ningún foro, ni la infografía les aparece. Tampoco el texto argumentativo no les aparece. Lo que les aparece es el mapa mental, el cuadro comparativo y la presentación, el gráfico, la infografía y el taller. Eso les aparece, entonces eso es lo que van a subir. Usted en el grupo de ustedes, si no hay pierde en la plataforma, ¿sí? Ahí ustedes suben lo que les aparece, pero sí les va a aparecer el mapa mental, ¿sí? Pero pues como no lo vamos a hacer, entonces sí repliquen una parte del cuadro comparativo acá o súbanlo 2 veces, ¿sí? Súbanlo en los dos links para que no se compliquen, ¿sí? Suben el mismo trabajo en el cuadro comparativo y en el mapa mental, ¿sí me hago entender? Ah, sí, profe, gracias. Listo, ok. Sí, Entonces profe, así para que gracias. Porque, pues sí, para que no, si están quedaditos en las otras actividades, entonces para que no se les coja la tarde,
Igual como les digo, esta es nuestra último encuentro. Lo que vamos a presentar entonces es el cuadro comparativo y la presentación. De igual manera, entonces voy a quitarlo de la guía para que no nos confundamos. ¿Cuál es la que vamos a quitar? El mapa mental. En la actividad 3. Mapa mental. Lo voy a dejar de rojo y ya ahorita lo quito porque es que esta es la guía que yo manejo y si no me pierdo yo. Listo. Listo, muchachos, entonces muy buenas noches para todos. Vamos a iniciar pues con nuestra sesión con las actividades 3 y 4, que es establecer la importancia de los derechos de los pueblos, la solidaridad y la paz de acuerdo con los indicadores de desarrollo humano. Más que establecer los derechos de los pueblos, nosotros queremos, o yo quiero, que hablemos de algo importante porque estamos hablando de derechos laborales, en la cual pues prácticamente en estos encuentros no se ha tocado. Sí lo tienen en una parte de las evidencias, pero es muy relevante. Y yo quiero detenerme acá en este cuadernillo, que es de la Organización Internacional del Trabajo, en donde nos da, yo les estoy compartiendo pantalla, sí, donde nos da a conocer de cómo son la vulneración de los derechos laborales y cómo se pueden o cómo se respetan. Entonces, la Organización Internacional del Trabajo inicia este documento dando el concepto del trabajo. Ustedes recuerdan cuando vimos hace 8 días el concepto de trabajo que era en el artículo 5 del Código Sustantivo del Trabajo. Nos hablaban que era la importancia o la actividad que nosotros realizamos, ¿cierto? Que realizamos a favor de otra persona. Entonces, ahí analizábamos qué es la labor que nosotros hacemos. Y acá ellos nos están diciendo que es la actividad o que nosotros realizamos una actividad ¿para qué? Para tener el sustento, ¿sí? Entonces, de una u otra manera, está ligada a ese concepto del artículo 5 del Código Sustantivo del Trabajo. Pero también ellos no se salen y no hacen este documento desfasándose en artículos ni eso, sino toman el principal. Recuerdan que cuando nosotros veíamos nuestros derechos laborales, nuestros derechos humanos, yo les presentaba este cuadrito o esta imagen en donde están nuestros derechos, nuestros 30 derechos humanos, que el 23 son los derechos de los trabajadores. Pues ellos vuelven y lo retoman acá, el artículo 23 de la Declaración Universal, que son los derechos de los trabajadores, en donde tiene 4 ítems importantes. Y nos están diciendo que todos los trabajadores o todas las personas estamos en libertad de la elección de nuestro trabajo. Cuando nosotros nos preparamos, en el caso de ustedes, cuando estudiamos una disciplina es porque nos estamos preparando para desarrollar esa disciplina en un campo laboral, para favorecer a otra persona. Pero acá nos lo están diciendo que debemos tener también, no debemos estar en la discriminación salarial cuando nosotros realizamos un mismo trabajo. Nosotros estamos en una empresa y todos estamos realizando la misma actividad. Por lo tanto, cumplimos el mismo horario laboral. Por lo tanto, estamos en las mismas condiciones, que quiere decir que debemos estar ganando lo mismo. A veces en algunas empresas vemos esa desigualdad salarial, porque fulanito tiene un cursito más, o fulanito me cae bien, o fulanito me cae mal, le pago más, le pago menos, etcétera, ¿sí? Entonces ahí analizamos y debemos observar de cómo hoy en día en verdad se está vulnerando ese derecho a la igualdad salarial. Aquí también nuevamente nos tocan que debemos tener una remuneración equitativa.
y satisfactoria para asegurarle buenas condiciones a mi familia, ¿sí? No solamente es para el trabajador, sino para todo el núcleo familiar. Aquí nos están mencionando. ¿Para qué? Para poder vivir con dignidad humana. Entonces, si ven, otra vez ese artículo, como nosotros lo hablábamos al principio de nuestras sesiones, la dignidad humana siempre está ahí tocando la puerta en todos los contextos del ser humano, en todos los contextos que se desempeña, bien sea social, familiar, personal, laboral, etcétera. Ahí está. Y aquí en este punto me gusta muchísimo porque es que no dejan aparte la familia, ¿sí? Entonces es cuando nosotros tenemos esa protección social, cuando nosotros afiliamos a nuestra familia, a nuestros hijos, nuestra esposa, esposo, a la seguridad social. Entonces le estamos garantizando esas garantías o esas condiciones que deben tener en la protección de su salud, se puede decir. Y el cuarto, ya nos están hablando en que como trabajador usted tiene el derecho a fundar sindicatos o a sindicalizarse para la defensa de sus intereses. Entonces, ahí tenemos estos 4 ítems de ese artículo 23, que es como el indicador que a mí me direcciona hacia el cumplimiento de mis normas, de mis derechos laborales, que desafortunadamente no es así, ¿cierto? Vemos ahora todavía mucha desigualdad en eso, mucha discriminación en el ámbito laboral. Entonces, por eso siempre me gusta hacer énfasis en este documento donde nos dan a conocer esos derechos laborales. De una u otra manera, aquí también ellos lo tocan nuevamente el concepto de trabajo decente, que nosotros ya lo habíamos trabajo digno, cuando es el concepto en que debemos, hombres y mujeres, estar en las mismas condiciones con un trabajo productivo que nos genere esos ingresos, pues para poder vivir con dignidad y poder satisfacer las necesidades básicas de una familia. Entonces, aparte de lo que habíamos hablado también, el trabajo decente está en 4 condiciones. Ellos especifican que el trabajo decente estén en... Juan José. Espérate, mamita, por favor, te lo suplico. Perdón. Te lo suplico mucho, te lo suplico. Espérate. Perdón, mi sobrino que se entró. Entonces, estábamos ahí especificándole que el trabajo decente de la Organización Internacional nos hablan de 4 condiciones. Aparte de los principios que nos mencionaban en la clase pasada, en la formación pasada, nos están indicando que una de las 4 o las 4 condiciones de trabajo decente es que estemos en libertad. Y si nosotros nos vamos acá nuevamente en la parte de arriba, nos están mencionando que usted está en la libertad de la elección de su trabajo, en la libertad de realizar pues las actividades laborales, pues siempre y cuando en unas condiciones de su contrato laboral, ¿cierto? En la equidad, que tengamos una equidad salarial, en la equidad de un buen trato, en la seguridad social para toda la familia y un respeto a la dignidad humana. En eso yo me puedo basar si estoy dentro de un contexto de trabajo decente. Como todos nosotros, cuando realizamos un trabajo, o yo les puedo decir a ustedes, sáquenme en un trabajo general de todo lo que hemos trabajado y debe tener unos objetivos generales y específicos, ¿cierto? O en las tesis, en los artículos, no sé, siempre nos planteamos unos objetivos, que el general, pues ustedes saben que es en el que yo a dónde voy a llegar, y los estratégicos o los objetivos específicos son como los peldaños de la escalera, a dónde voy a llegar, allá arriba, a la meta, ¿cierto? Entonces aquí también se plantean 4 objetivos estratégicos, lo llaman ellos. Aquí el general sería pues darle el cumplimiento a los derechos laborales, que pues vuelvo y repito, nunca en algunas empresas no es así. Y estos objetivos estratégicos, si yo me pongo a mirar uno
con lupa, uno por uno, y me voy aquí arriba, también están inmersos dentro de ese artículo 23. No se salen. Entonces, la OIT siempre fue muy juicioso y minucioso a realizar este trabajo, donde esos objetivos no se salgan, no sean desfasados dentro de mis derechos humanos y sobre todo de mis derechos laborales. Promover y cumplir las normas y principios y derechos fundamentales. Yo como trabajador, como empresario, como ser humano, ¿cómo puedo promover y cumplir esas normas y principios y derechos fundamentales en el trabajo, que ya los vamos a ver cuáles son? Generar mayores oportunidades para que mujeres y hombres puedan tener empleos e ingresos dignos. ¿Dónde fue que vimos esta palabra? Generar mayores oportunidades. Entonces, lo vemos aquí en la parte del trabajo decente, en donde le damos la importancia y le damos no hay discriminación en mujeres y hombres para que puedan tener un trabajo productivo, ¿sí ven? Mejorar la cobertura y eficiencia de una seguridad social para todos. Lo encontramos acá en nuestro artículo, en nuestro artículo 23, en donde nos aseguran una protección social para todo el núcleo familiar. Y fortalecer el diálogo social entre empleadores y trabajadores y gobiernos, que es todo lo que tiene que ver con la parte de sindicalización. Entonces, ustedes cuando observaron o cuando hicieron su línea de tiempo, de pronto se encontraron de cómo fue esa evolución esa evolución del trabajo, y en alguna parte de pronto observaron que también hubo algunas ganancias, ¿cierto? Donde se empezaron a analizar algunos aspectos importantes en donde ya era como evaluado el trabajador. Voy a compartirles un video que se llama Mujeres Descalzas, en donde la protagonista principal fue una luchadora sindical, en la cual Betsabel Carrascal se llama, en la que ella, no sé si ustedes lo hayan visto, es un cortometraje, no lo vamos a ver acá porque siempre dura como media 45 minutos, pero ahí ella lucha por esas ganancias laborales y sobre todo las ganancias de las mujeres. En las empresas anteriormente, los que ganaban más eran los hombres, los que trabajaban menos eran los hombres, los que iban a trabajar con zapatos eran los hombres. Las mujeres trabajaban más tiempo, ganaban menos, y al entrar a la empresa tenían que quitarse los zapatos. Y esta líder empezó a luchar en donde a crear los primeros sindicatos de mujeres y a tener esas ganancias laborales. Entonces, aquí podemos observar nosotros también de cómo se pueden crear o cómo fueron creadas esas organizaciones sindicales, en donde la esencia de estos es velar por los intereses y velar por las garantías laborales de los trabajadores. Que desafortunadamente, pues como lo digo, no todos los sindicatos no trabajan de la misma manera. Deben trabajar de manera colectiva, en la cual no es así. A veces trabajan es de manera individual por el beneficio común, por el beneficio mío y nadie más. Entonces, esos son nuestros 4 objetivos estratégicos que se plantea la Organización Internacional del Trabajo. Ahora sí, acá en el primero nos dice promover y cumplir las normas y principios y derechos fundamentales en el trabajo, que son estos: la libertad de asociación sindical, la abolición del trabajo forzoso, la erradicación del trabajo infantil, eliminación de toda forma de discriminación de materia y ocupación laboral. Entonces, ahí observamos que estos son nuestros 4 principios, pero también les voy a presentar aquí abajo un cuadrito en donde nos presentan 8 convenios internacionales, 4 principios, que son los que acabo de mencionar. En conjunto, cada uno tiene dos convenios internacionales. Para todo lo que tiene que ver con la parte de asociación sindical, tiene el convenio 87, 98 y 98. Con lo que tiene que ver con la eliminación del trabajo, el convenio 29 y 105.
la eliminación del trabajo infantil, el convenio 138 y 182, y lo de la eliminación de la discriminación, el convenio 100 y 111. Entonces, eso es lo que rápidamente voy a explicarles rápidamente. Entonces, quisiera saber qué concepto tienen de qué es una organización sindical. ¿No? ¿Estamos ahí todavía? No, profe. Señora. Es una entidad conformada por trabajadores que se unen voluntariamente para defender y promover sus derechos e intereses laborales. Muy bien. Entonces, los que hacen parte de esas organizaciones sindicales son trabajadores. Muchas veces nos cuestionamos con los aprendices por qué en las empresas privadas no existen los sindicatos, ¿sí? Sobre todo vemos, de pronto en algunas empresas puedan existir estos sindicatos, pero pues en la mayoría de las empresas privadas no existen. Y si usted llega a intentar formalizar o formar una organización sindical, inmediatamente ahí sí, como decía un aprendiz, le buscan como el quiebre, ¿cierto? Entonces, a veces es para cuestionarnos si verdaderamente se respetan esos derechos laborales en estas empresas y sobre todo más en las multinacionales. Una vez un aprendiz me decía, profe, yo trabajaba en una multinacional y cumplía un tiempo, ya llevaba mucho tiempo, pero allá usted no puede pasar de ese tiempo. Si usted ya pasa, hablemoslo de 5 o 7 años, si usted ya llega a ese tiempo, a usted le buscan el quiebre como sea para sacarlo. ¿Por qué? No sabemos. O si usted intenta crear una organización sindical, igual, le buscan el quiebre y lo echan sin justa causa. Entonces, es donde lastimosamente y tristemente uno dice, bueno, esta mañana me decía un aprendiz, nuestros mecanismos de protección existen, pero no se dan ese respeto. No se da ese respeto a esos mecanismos. Y sí, desafortunadamente y tristemente es así, no se da el cumplimiento, pero pues ahí estamos nosotros como para mirar a ver cómo se hace respetar esos derechos a los cuales se nos vulneran. Entonces, una organización sindical es eso, donde nosotros o donde los trabajadores velan, porque son mismos trabajadores, velan por todos los intereses y por todas las condiciones laborales de la entidad. ¿Y qué es lo que nos está diciendo nuestro convenio 87? Que usted como trabajador puede constituir organización o puede afiliarse sin ninguna autorización. Y es un ejercicio que usted puede hacer libremente cuando usted desee. Si usted desea afiliarse y al mes o a los 2 meses desafiliarse, la misma organización no lo puede retener a usted, que tiene que cumplir un tiempo, no. Ni en los estatutos de ellos debe estar estipulado que un afiliado debe cumplir un tiempo límite en la estadía de la organización sindical, porque ese es un ejercicio, es un derecho la que usted está, que si quiere tomarlo, lo puede tomar y si usted quiere desafiliarse, se puede desafiliar. De igual manera, si yo creo mi organización sindical, estoy en la libertad de crear mis propios estatutos y elegir los representantes de la organización sindical, la cual es llamada la subdirectiva, ¿sí? La subdirectiva de la organización sindical, que es la que me va a representar a mí. Entonces, están en libertad de crear esas organizaciones, esos estatutos. Tanto es la garantía que nos da este convenio 87 que ningún ministerio de trabajo puede disolver o suspender esa organización sindical siempre y cuando esté organizada legalmente, ¿sí? Esté constituida legalmente.
De lo contrario, pues sí, si no usted no cumple con los requisitos de una organización sindical, incluso la cantidad de afiliados, pues esta de pronto no puede existir. Y nuestro convenio 87 es el complemento de este convenio. El convenio 98 es el complemento del 87, ¿sí? Aquí el 87 nos dice, usted ya está afiliado, usted puede afiliarse. El convenio 98 es el ejercicio que se realiza dentro de la organización sindical, que era lo que habíamos hablado anteriormente sobre la negociación colectiva, que pues ustedes ya hicieron una actividad sobre eso y ya entendemos claramente para no detenernos ahí. Cuando nosotros mencionábamos aquí arriba del diálogo social, es eso. El diálogo social antes se llamaba aún lo mencionan, lo direccionan también, pero es todo lo que se realiza dentro de la organización sindical, es esa negociación colectiva, que son los acuerdos que se llegan con el patrono cuando se observa o se analiza que hay una desventaja en los intereses de los trabajadores, ¿cierto? Una vulneración de los derechos. Entonces, eso con respecto a lo que tiene que ver la parte de sindicalización. Ya tenemos lo que es el trabajo forzoso o el trabajo de esclavos. De pronto nosotros decimos que hoy en pleno siglo XXI, pues no se van a vulnerar todavía los derechos porque ya pues la gente aprende, ¿cierto? Pero no, desafortunadamente, cuando nosotros hablamos o nos referimos de trabajo forzoso o esclavitud, es cuando la persona trabajadora, el individuo, no se presta voluntariamente. Como vemos el caso cuando se ven las personas, las mujeres, también hay hombres involucrados en actividad sexual. A usted le pueden decir, yo lo voy a llevar de secretaria, le voy a pagar esto y va a cumplir un horario nada más. Y se lo llevan a trabajar y en realidad usted se ve involucrado en estas actividades. Desafortunadamente y tristemente todavía se ven actividades y se ven esa explotación sexual, la trata de blancas. También podemos estar engañados en nuestras actividades laborales cuando nos dicen que nos van a pagar un monto, pero en realidad no. Usted va a realizar unas actividades y en realidad no, son otras, por un monto más bajo y no tiene las garantías que a usted le indicaron inicialmente. Aún todavía existe eso. Sí, existe ese engaño en las condiciones laborales. Y nos protege entonces nuestro convenio 29, que es en donde el trabajo forzoso, el trabajo de esclavos, es exigido a un individuo y lo podemos calificar como una amenaza, ¿sí? Como una amenaza a esa persona. ¿Cómo nosotros nos damos cuenta o podemos observar que estamos siendo víctimas de ese trabajo forzoso? A nosotros nadie de la empresa nos puede tocar, nadie nos puede golpear, maltratar física, ni verbal, ni psicológicamente, ni al trabajador, ni a ninguna parte de su familia, sí, a ningún miembro de su familia. Usted debe tener, por eso hablábamos dentro de esa tercerización, precarización y deslaborización en conforme a la dignidad humana, porque ahí se pierde la dignidad de la persona, como persona y como trabajadora. Entonces, por lo tanto, no nos pueden tocar. Eso sí, no nos pueden maltratar. Ya no estamos en la época de la esclavitud, pero a veces pareciera que sí. Por eso se plantea en la Organización Internacional ese convenio donde usted debe tener un trato digno, ¿sí? Prácticamente el convenio 29 nos están hablando del buen trato al trabajador. No nos pueden encerrar para que nos impidan ir de nuestro lugar de trabajo. No nos pueden hacer cobros siempre y cuando no estén estipulados, porque perfectamente si yo trabajo en la quinta pailona, como decía una vez una aprendiz, se me quedó, usted vive muy lejos, que no le alcanza el tiempo de dirigirse, pero si la empresa ofrece servicio de restaurante, pues ahí sí es otra cosa totalmente diferente, pero sí, que yo pague mi almuerzo. Pero si la empresa le dice, no, a usted le vamos a dar su almuerzo y después a final de mes resulta
cobrándomela, pues entonces no, ¿cierto? Porque son las condiciones laborales o las condiciones iniciales que yo firmé en el momento que se pactó el contrato. Al trabajador emigrante se le dice que se va a ser denunciado ante las autoridades. Ustedes saben que cuando alguien es inmigrante, cuando se lo denuncian en la parte de inmigración, y si yo quiero ir de paseo a conocer, pues ya se me va a impedir ir nuevamente a ese lugar. Entonces, a veces lo que sí sacan es eso. Amenazarlos con emigración, entonces ellos se prestan para trabajar por menos plata y por mucho más tiempo. Y no les permiten satisfacer necesidades como cobijarse, comer, descansar, etc. Entonces, eso todo va encaminado y enfocado al buen trato del trabajador. ¿Qué quiere decir ausencia de consentimiento o trabajo involuntario? Pues que aún todavía observamos personas en ese trabajo forzoso o ese trabajo de esclavos. ¿Por qué? Porque nacieron en la esclavitud o en la servidumbre, porque fueron víctimas de rapto físico o secuestro, fueron vendidos por otra persona, lo que hablamos de las tratas de blancas, fueron encerrados en el lugar de trabajo donde impiden que se vayan, se les presiona o se les ordena que trabajen porque de lo contrario serán castigados, se les inducen a adquirir deudas que después no pueden pagar por los altos niveles de los intereses, se les retiene o no se les paga su salario para obligarlos a que continúen trabajando o se les retiene sus documentos, objetos personales de valor para que ellos no se retiren del lugar de trabajo, ¿sí? Entonces, esas podemos observar que nosotros no podemos ser víctimas de esas actitudes o actos frente a nuestras actividades laborales. Si nosotros decimos que el convenio 29 va encaminado al buen trato al ser humano, al trabajador, también existe algo que se llaman excepciones. El convenio 29 tiene esas excepciones. Si estamos hablando del buen trato a la persona, nos vamos a mirar cómo es el trato en la parte militar. Ustedes saben que todo lo que tiene que ver con lo militar en la policía, ejército, fuerzas aéreas, fuerza armada, etcétera, al iniciar esos entrenamientos son muy fuertes. Entonces, porque esa es la naturaleza de esas entidades. Por eso el convenio 29 tiene esas excepciones, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la parte militar no entra en este convenio 29, donde es el buen trato al ser humano, al trabajador sobre todo, ¿cierto? También algunas sentencias judiciales. Hablemos de las personas que están privadas de su libertad, realizan actividades laborales, pero porque a ellas les cuentan su pena con tiempo. Y esas actividades laborales también a veces, en algunas ocasiones, van en contra de la parte humana a la persona. Entonces, por eso también lo tienen ahí como encaminado, lo tienen también ahí dentro de esas excepciones, porque son exigidas bajo una sentencia judicial. Y todo lo que tiene que ver con la defensa civil, Cruz Roja, bomberos, los que atienden los casos de incendios, inundaciones, hambres, terremotos, epidemias, etcétera, porque pues también, por ejemplo, en bomberos, yo he visto cómo es como la formación en bomberos y también prácticamente es una parte militar, pero entonces es para poder enfrentar esas situaciones en las que ellos se enfrentan, ¿sí? Por eso también están dentro de esas excepciones. Entonces, tenemos nuestro convenio 105 en donde le dicen que usted como trabajador no puede ser sometido a ese trabajo forzoso o como empresario no puede utilizar el trabajo forzoso para como medio de presión política. Ustedes saben que ahorita cuando iniciemos la parte de elecciones, entonces empiezan en las empresas que tenemos que sacar a tal
candidato, porque si no lo sacamos, entonces pues no va a tener su contrato el otro año. Entonces, eso de una u otra manera, y se ve, ¿cierto? Yo una vez escuchaba a un amigo de un compañero que decía, no, es que ayúdenme a que salga este, si no, yo no tengo mi contrato. Y en algunas empresas se ven así. Entonces, eso yo lo tomo como una medida de presión política, ¿sí? Porque tiene que salir el político, si no, usted no tiene trabajo. Hombre, estamos ahí ya vulnerando un derecho al trabajo. ¿Por qué? Por medio de la vulneración de ese convenio 105. Como castigo por opiniones políticas, como castigo de producción económica, como medida de disciplina del trabajo, porque usted participó en unas huelgas, por medio de discriminación, porque usted intenta fundar sindicatos, etcétera. ¿Sí? Entonces, estas también son algunas de los indicadores donde me indican a mí, vaya la redundancia, donde me muestran a mí que soy víctima de esa vulneración de esos derechos. Entonces, esos son nuestros dos convenios relacionados con lo del trabajo forzoso. Ahora tenemos lo que es la parte del trabajo infantil. El trabajo infantil, ustedes saben muy bien, nosotros Colombia somos un país muy pobre, en donde hay familias de muy bajos recursos, pero eso sí tienen 2, 3, 4 niños pequeñitos, en la cual no es rentable ponerlos a estudiar, sino es más rentable que me ayuden a conseguir la economía, ponerlos a trabajar. Pero hay muchas veces, y sobre todo en la parte de agronomía, de agricultura, se observaban a los pequeñitos levantando sus bultos de papa o fumigando el cultivo de maíz, de papa, etcétera, pero no se detiene uno a pensar en que esos agroquímicos, qué consecuencias pueden traer en las vías respiratorias de ese pequeñito, ¿sí? Que después a la edad que por cargar esos bultos o cargar cosas pesadas, su columna, sus huesitos no son tan fuertes como las de un adulto, y cuando lleguen a la edad adulta, pues empiezan a presentar inconvenientes de salud que les va a impedir más adelante tener un trabajo pues bien, porque pues su enfermedad no les va a permitir. Y desafortunadamente hoy en día las empresas lo que más valoran es el conocimiento. Entonces, si usted no tiene el certificado, si usted no tiene el estudio que yo necesito, pues no puedo darle el trabajo. Entonces, el pequeñito que se volvió adulto y no tuvo la oportunidad de trabajar, pues no va a tener ese trabajo, no tuvo la oportunidad de estudiar, no va a tener ese trabajo porque no está formado y no tiene la certificación que la empresa me exige, ¿sí? Entonces, eso es lo que cada vez va a empobrecer más nuestro país, y la mano de obra se está descalificando cada vez más, porque pues la economía es la que nos obliga a que no mandar al jovencito a estudiar, sino que me ayude a trabajar, ¿cierto? Entonces, la Organización Internacional se plantea en el convenio 138 una edad mínima, porque hay empresas que pueden contratar a los menores de edad, ¿cierto? Pero con unas características específicas. La empresa puede contratarlo solicitando unos permisos directos del padre de familia, pero no porque el padre de familia me favorece que mi muchachito se me vaya a trabajar, venga y le firmo. No. Se plantean unas edades, se plantean se me fue la palabra, unos permisos también para el papá para poder firmar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí en Colombia tenemos la edad de 14 a 15. Los mayores de 14 años y menores de 17 años pueden trabajar con esos permisos. Pero si yo soy papá, yo tengo que pedir una autorización a la primera localidad de mi municipio, a la primera autoridad de mi localidad, para que me autorice. Hablemos de los municipios. Tiene que firmar la persona encargada de infancia y adolescencia, o el personero municipal. Tiene que darme a mí como padre de familia ese aval para poder firmar el permiso. Y la empresa que contrata a ese joven, a ese menor de edad, tiene que hacerle un contrato como
un trabajador normal, ¿sí? Basándose en unas actividades o en unas edades mínimas y unas actividades, ¿sí? Por eso estipulan unos trabajos ligeros y unos trabajos peligrosos. Yo no puedo poner a un menor de edad, digamos 17 años, a realizar una actividad peligrosa que lo tiene que desarrollar un adulto mayor por su fuerza, por sus capacidades, por sus habilidades, ¿cierto? Entonces, por eso nos plantean en este convenio la edad mínima para los adolescentes trabajadores. Y tiene que ser con las mismas garantías, ¿sí? Tiene que pagarle sus prestaciones sociales, sus vacaciones, que sean remuneradas, que las tomen, que las disfruten, sus cesantías, intereses de las cesantías, su dotación, su remuneración, todo, absolutamente todo tienen. Que por el simple hecho de ser menor de edad, no le voy a pagar algo, no, no lo pueden hacer. Está estipulado en el Código Sustantivo del Trabajo. Y en el convenio 182 nos están hablando sobre las peores formas de trabajo infantil que aún encontramos. Encontramos menores de edad en prostitución, en pornografía, en acciones pornográficas, en videos, en películas, en tráfico de estupefacientes, ¿sí? En armas, etcétera, ¿sí? Entonces, vemos esos menores de edad todavía, incluso en la servidumbre, ¿sí? Haciendo trabajos de ya adultos. Entonces, ese convenio 182 es donde nos hablan sobre las peores formas de trabajo infantil que encontramos nuestros menores de edad. Y ya para finalizar, entonces, este documento nos están hablando sobre la parte de discriminación, que desafortunadamente todavía somos discriminados por nuestro grupo étnico, nuestro color de piel, el sexo de la persona, creencias religiosas, origen, nacionalidad, opinión política, origen social, lugar de residencia, afiliación sindical, condiciones de matrimonio, la edad, estado de salud, idioma, preferencias sexuales, discapacidad, otras responsabilidades familiares. Entonces, estamos también observando que hay unas empresas en donde me piden, a mí me solicitan la prueba de embarazo y la prueba de VIH. Estas pruebas son dentro de la intimidad, van dentro de la intimidad de la persona. Recordemos que un derecho humano es el derecho a la intimidad. Y si a mí me solicitan estas pruebas, yo tengo que autorizar. Una vez un aprendiz me decía, profe, yo llevo 7 años en la empresa, es una empresa de Bogotá y trabajo de manera virtual, pero siempre se nos finaliza el contrato y cuando ya nos van a renovar nuevamente el contrato, nos citan personalmente para tomarnos los exámenes de ingreso y los exámenes de egreso. Sí, efectivamente, esos son obligatoriamente en todas las empresas, solicitan el examen de egreso, pero es usted cómo está físicamente, ¿sí? Porque si yo necesito que usted tenga una visión 20/20, pero en la actividad, para realizar la actividad, pero su visión no está bien, pues tengo que mirar en dónde la puedo reubicar, ¿sí? No es solamente para saber si usted está embarazada o no está embarazada. Entonces, me decía esta chica, profe, y en esos exámenes siempre está en la prueba de embarazo. Yo le hacía la pregunta, y si usted llega a quedar embarazada, sí, en los exámenes de egreso, de egreso ya al finalizar, el otro año, ¿qué? Dice, no me contratan. Entonces, ahí qué pasa. Simplemente porque quedé embarazada, por calidad de embarazo, entonces no me van a contratar. Entonces, estamos siendo víctimas de esa vulneración y por el desconocimiento. Pero si yo no me tomo los exámenes, no me van a contratar. ¿Sí? Entonces ahí estamos siendo víctimas todavía en esa discriminación por el simple hecho de quedar embarazada. Nos están despidiendo por el simple hecho de quedar embarazada, ¿sí? Entonces, o nos despiden por alguna otra causa, por alguna discapacidad, no tienen condiciones laborales, no tienen el derecho a ser contratados por tener alguna discapacidad. Una de las características también del trabajo es que usted tiene derecho, si su puesto de trabajo
tiene puestos de ascenso, usted como trabajador tiene el derecho a ascender y se está discriminando en ese aspecto también, porque usted es mujer o usted es hombre en el puesto, usted no puede ascender. Asciende su compañero hombre o su compañera mujer, pero usted no puede ascender. Entonces también es un aspecto en donde nosotros somos discriminados por eso. Se despiden porque intentan formar los sindicatos. Y se pone como requisito que la persona que sea contratada tenga cierta edad o algunas condiciones específicas. Si usted no cumple, pues no lo pueden contratar. Entonces, eso es el resumen de nuestro documento. Dentro de esos convenios tenemos el convenio 100 y el convenio 111, donde nos hablan también sobre la igualdad de la remuneración, y el 111 nos habla sobre la parte de discriminación de empleo, en donde usted no puede ser discriminado por los aspectos que anteriormente se mencionaron. No sé si tengamos alguna duda, alguna inquietud. Bueno, y ya nuestra última evidencia, nuestro tema de la cuarta evidencia es donde nos están hablando sobre los mecanismos de protección. Bueno, nos hablan aquí, esta evidencia también nos hablan sobre los mecanismos de protección, que son son cuatro. Son cuatro mecanismos de protección que tenemos: la acción de tutela, el habeas corpus, las acciones populares y los derechos de petición. Nosotros somos un Estado social de derecho, y al ser un Estado social de derecho es donde el Estado nos brinda a nosotros esas condiciones para proteger nuestros derechos fundamentales, que desafortunadamente nuestros dirigentes son los que deben dar ejemplo, pero son los que más nos vulneran, ¿cierto? En esta oportunidad, pues vamos a trabajar sobre el derecho de petición y la acción de tutela. El habeas corpus no lo vamos a tocar, sí lo vamos a conocer. Yo les voy a mandar los videos para que ustedes los conozcan, porque no estamos exentos a tener que utilizar este mecanismo de protección. Para los que sepan, el habeas corpus son para las personas que están privadas de su libertad. Si usted ya cumplió su condena, usted está privada de su libertad y usted está ya cumplió la condena, pero no ha sido dejado en libertad, usted a nombre propio puede interponer el habeas corpus o con una representación legal, que son los abogados, en la cual se la tienen que darle respuesta dentro de las 36 horas. Más no le pueden dar. O nosotros vamos caminando en la calle desprevenidos y somos detenidos, entonces a mí no me dicen por qué me detuvieron y no me dejan en libertad. Yo puedo interponer el habeas corpus para que me expliquen por qué estoy siendo retenida o para que me dejen en libertad dentro de esas 36 horas. Y eso está en la Constitución Política en su artículo 30. Y las acciones populares ya son para proteger nuestros derechos de tercera generación, ¿sí? Entonces, que es nuestra actividad cuarta, hablar sobre los derechos de tercera generación, o llamados los derechos de solidaridad y de los pueblos. Entonces, yo les envío también esos videos para que los tengamos muy presentes. Ustedes recuerdan cuáles son los derechos de tercera generación. ¿Recuerdan allá en el colegio los que le han ayudado a los hijitos a hacer las tareas de sociales, que teníamos los derechos de primera, de segunda y de tercera generación? ¿Recuerdan ustedes? ¿No? ¿No recuerdan? Bueno, los derechos de tercera generación, entonces, estos van enfocados es en la justicia, la paz y la solidaridad, donde buscan garantizar la protección de la humanidad en general, ¿sí? Estos derechos, entonces, están establecidos prácticamente a la protección del medio ambiente,
¿sí? Entonces, esos son nuestros derechos de tercera generación. Y las acciones populares van enfocadas a eso. En mi localidad, en mi barrio, en mi país, en mi barrio, hay un problema de roedores por unas basuras, porque no pasan a recoger la basura. Entonces, todos nos reunimos, ustedes saben que existen las juntas comunales, nos reunimos como comunidad o con la Junta de Acción Comunal y ponemos en conocimiento el caso. Entonces nosotros vamos y ponemos una acción popular a la entidad correspondiente porque nos está perjudicando las basuras para la salud pública, para la salud de la comunidad y para la salud del medio ambiente. Entonces, eso es lo que va enfocado nuestros derechos de tercera generación. Y nuestra evidencia, entonces miremos bien claro qué es lo que nos está solicitando la evidencia. La última dijimos que íbamos a hacer el cuadro comparativo sobre el derecho de petición y acción de tutela. Entonces, rápidamente yo les voy a mostrar unos formatos, para no cansarlos tanto, en donde encontramos la diferencia de estos dos. Un derecho de petición lo realizamos en todo momento, ¿sí? En todo momento estamos haciendo derechos de petición. Los podemos hacer de forma verbal y forma escrita. Cuando yo solicito, cuando ustedes me solicitan que les explique algo, ustedes me están haciendo una solicitud verbal, es un derecho de petición, ¿cierto? Pero lo hacen de forma verbal. Cuando lo hacemos de forma escrita, sintetizamos a lo que nosotros estamos solicitando. Yo les voy a enviar también estos formatos para que los tengan presente y puedan buscar las características de los dos, aunque los voy a explicar rápidamente. Un derecho de petición, iniciamos con la fecha y nos dirigimos a la persona que le vamos a entregar. El derecho de petición se lo podemos pasar a una persona natural, a una persona jurídica, a una empresa, a cualquier persona pasamos un derecho de petición. Estos documentos van a un referido donde está estipulado que es el documento que yo estoy pasando. En este caso estoy pasando un derecho de petición. Si fuera el otro caso, yo estoy pasando acá una acción de tutela. Y encontramos una diferencia que aquí ya no encontramos la fecha, sino va dirigido al juez de reparto. No pongo nombre porque yo no sé a qué juez le corresponde. Y siempre iniciamos en un derecho de petición, pues, identificando a la persona. Es decir, me presento. Mi nombre es Diana Patricia Bernal Villate, mayor de edad, en lugar de domicilio, con mi número de identificación tal, ¿en calidad de qué? Si estoy pasando un derecho de petición laboral, pues en calidad de empleado, o si estoy pasando a la seguridad social, pues estoy en calidad de usuario, o a mi instructor de aprendiz, etcétera. Y esto está estipulado en el artículo 23 de la Constitución Política. Nos dirigimos entonces, ¿a quién? A la empresa fulanita de tal. Y empiezo con las peticiones. En un derecho de petición, yo debo tratar ser muy claro en lo que yo voy a solicitar. El ejemplo que tengo aquí, que yo siempre manejo, es porque al trabajador no le han pagado sus prestaciones sociales. Está solicitando que le paguen sus prestaciones sociales, ya que se desempeñó en la empresa con el cargo tal, con una fecha de iniciación de un contrato y una fecha de finalización del contrato, ¿sí? Entonces, soy específica en la petición. Luego sigo con una fundamentación de los hechos. Cuento cómo se dieron la vulneración. Entonces es que si estoy hablando de, por ejemplo, de que no me dieron un medicamento, entonces cuento de que yo ya pasé por una serie de exámenes, una serie de enfermedades en la cual necesito ese medicamento urgente porque mi vida corre, está a la orden de ese medicamento. Entonces, ahí yo cuento cómo se dieron el hecho de la vulneración de mis derechos laborales, de mis derechos humanos, de mis derechos fundamentales, de cualquiera, ¿sí? Después tengo que poner unas pruebas, como cuando hay un accidente, llegan las entidades correspondientes a averiguar qué fue lo que pasó
y si encuentran una piedrita al lado de la persona accidentada, pues levantan esa piedrita, ¿cierto? Para mirar si fue el accidente a causa de esa piedrita. Pues yo tengo que poner todas las pruebas que yo pueda adjuntar. Cuando hablábamos de los contratos laborales, que de forma verbal y forma escrita, yo cómo pruebo que hay un contrato, si es una forma verbal. Pues muy fácil. Siempre mi jefe me va a mandar correos o me va a mandar mensajes por el WhatsApp o me va a notificar. Entonces, todo eso lo guardo. Así sea un contrato de forma verbal, este también tiene validez y se puede demostrar. Yo le puedo pedir el favor a un compañero que haga una declaración juramentada, porque ustedes saben que lo que uno hace o lo que dice en una declaración juramentada debe ser la verdad y nada más que la verdad, porque si no la ley a usted lo castiga en la parte económica o con cárcel. Entonces, esa la toman como prueba también, donde atestigua que usted verdaderamente trabajó, se desempeñó en esa empresa o le trabajó a esa persona. Entonces, un contrato de forma verbal también se puede demostrar de esa manera que existió dicho contrato. Y termino con la notificación. ¿En dónde me notifica? Si yo quiero que la notificación llegue a la puerta de mi casa, llegue a mi correo, llegue a mi teléfono, etcétera, yo demuestro en dónde me van a notificar. Entonces, si ven, un derecho de petición es muy corto, concreto y conciso. En cambio, una acción de tutela ya es un poco más amplia, ya tiene un poquito más de cositas. Inicio presentándome y tiene algo que se llama una pretensión. Es lo mismo que yo llamaba aquí la petición. La petición, yo cuando paso un derecho de petición, yo lo redacto en segunda persona porque yo me dirijo directamente a la empresa, a la persona que le estoy solicitando. Pero si yo me voy a una acción de tutela, ya lo modifico y lo cambio a tercera persona porque ya estoy solicitando la ayuda del juez para que me ayude a resolver mi inquietud o mi vulneración de derechos. Y eso lo llamamos una pretensión. Es lo que yo pretendo que el juez falle a mi favor. Sigo con los hechos, lo mismo que yo tenía ya, pero pues aquí ya lo tengo que contar claramente para que el juez entienda cómo se dieron los hechos de vulneraciones. La pretensión, vuelvo y le ratifico la pretensión, que es lo que a mí me interesa que él tenga bien claro. La derecho fundamental violado. Aquí yo busco un concepto del derecho que se está vulnerando. En nuestro caso es un derecho laboral, pues pongo un concepto de trabajo, pero son conceptos jurídicos, conceptos que yo puedo bajar de páginas jurídicas, conceptos que yo puedo buscar de la Constitución política, del Código Sustantivo del Trabajo, etcétera. ¿Listo? Y sigue algo que se llama procedencia y legitimidad, en donde yo le digo al juez: oiga, señor juez, mi tutela es procedente porque ya hay unas sentencias que fallaron a favor del trabajador, porque hay unos artículos en la Constitución política que me dicen que yo tengo el derecho a esto dentro del trabajo. Hay unos artículos, entonces yo ya empiezo a buscar. Cuando yo le doy mi acción de tutela a un abogado, los abogados ya saben pues qué citar en esta parte. Pero pues si yo lo quiero hacer solita, pues empiezo a indagar esa parte en donde la Corte Constitucional ha tenido la defensa en algunas tutelas procedentes en el ámbito laboral. Y pues continúo con los anexos, nuevamente busco qué anexos, qué pruebas puedo demostrar que verdaderamente hay una vulneración de derechos y termino con la notificación, ¿sí? Entonces, esas son las diferencias que existen dentro de la acción de tutela y el derecho de petición. ¿Listo? Entonces, chicos, no sé si tengamos alguna otra duda, alguna pregunta, inquietud. No, creo que no. No, profe. Bueno, chicos, entonces, pues
Esta es nuestra última sesión. Yo quedo pendiente, ahorita ya procedo entonces a enviarles la evidencia que vamos a realizar junto con el material para que ustedes puedan desarrollarlo. Entonces, para que nos pongamos bien juiciosos y al final de este mes ya podamos cumplir con esos requisitos para poder evaluar nuestros resultados de aprendizaje. ¿Listo? Entonces, yo también a medida que yo vaya teniendo las notas, voy informándoles a ustedes, me hace falta esta persona. También me gusta hacerlo, ¿por qué? Porque de pronto, digamos, David Sebastián Sánchez envió su evidencia, pero yo no se la califiqué. Entonces ahí en el cuadrito dice que no se la califiqué. Entonces él me dice, profe, mire, revise bien, por favor, porque yo ya envié mi evidencia, entonces, porque a veces se me puede pasar, ¿sí? O yo estoy evaluando, se me cae la plataforma y yo quedo convencida que la nota quedó, pero en realidad no quedó. Entonces, por eso también ya cuando tenga casi la cantidad, todas las evidencias evaluadas y los resultados de aprendizaje evaluados, envío las notas, el cuadrito que yo les mostré, envío ese cuadrito al grupo para que ustedes vayan revisando. Y si tienen algo, me van informando, ¿listo? Alguna inquietud, me van informando. Entonces, chicos, agradecerles por su atención, su compromiso durante estos 3 encuentros. Así llegarían tarde, pero no pasa nada porque yo veo como ese interés y yo les comparto nuevamente, como siempre he hecho, comparto el link para que ustedes, si tienen alguna duda, vuelvan y revisen la grabación. ¿Listo? Entonces, detenemos la grabación en este momento y nuevamente les agradezco por esa